Vamos a hablar de deuda pública junto a Ricardo Rodríguez. ¿Cómo va, Ricardo? ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. Bueno, a ver, ¿cómo impacta el movimiento del dólar, la cotización del dólar en la República Argentina hacia aquellas deudas, por ejemplo, la que tomó el Estado provincial, en dólares? Claro, porque recordemos que tomar una deuda en dólares tiene su riesgo, obviamente, ¿no? Sobre todo en la Argentina, donde de pronto se generan los movimientos como los que tuvimos la semana pasada y a principio de esta, con un dólar que va y viene entre los 24 y los 25 pesos ahora. Nosotros hemos tomado como referencia para hacer este trabajo un dólar actual, ¿no? De 24 pesos con 80. Pero lo cierto es que durante esta gestión, la de Alfredo Cornejo, cuando llegó al gobierno, él ya venía con un preacuerdo en aquel momento, en una larga transición, recuerden ustedes, las elecciones en junio, pero recién asume el mandato en diciembre, teniendo en cuenta que debía tapar algunos agujeros que se habían producido por la falta de financiamiento del gobierno anterior. Entonces decidió apelar al Banco Nación para solicitar una serie de préstamos que le permitan por lo menos avanzar con la grilla o la nómina salarial. Una vez solucionado este inconveniente, se lanzó de lleno a la colocación de títulos y de esta manera en el mercado logró colocar unos 500 millones de dólares en títulos. Estos 500 millones de dólares le sirven a la actual gestión como un colchón para poder sortear cualquier situación de crisis que pueda ocurrir, como lo que está pasando inclusive, hasta llegar hasta el 2019 con por lo menos la nómina salarial casi o prácticamente asegurada. Nosotros tenemos algunos gráficos que hemos preparado para que usted vea cómo ha crecido la deuda pública provincial a partir obviamente del movimiento del dólar. La primera placa que le vamos a mostrar ahora tiene concretamente la relación de la deuda pública 2016-2018. Tomamos estos 2 años porque son los años de la actual gestión. En mayo de 2016, el gobierno provincial decide colocar títulos por 500 millones de dólares. Tiene una muy buena aceptación, se ve que Mendoza era todavía confiable para los inversores, a punto tal que en aquel momento los bonos lograron colocarse y venderse bien. La cotización del dólar en aquel mes de mayo era de 14 pesos con 20 el día que salieron concretamente a la operación. Y el monto de la deuda, si la trasladamos a pesos, porque mire, el sistema es muy simple. No es que llegan los dólares a la provincia de Mendoza, sino que los dólares pasan por el Banco Central. Esos 500 millones de dólares entran al Banco Central en la medida que la provincia los va necesitando, no entran todos juntos, o entran 100, 500 o 300. Esos dólares automáticamente el Banco Central los convierte en pesos y esos pesos son los que le entrega a la provincia. Por lo tanto, en aquel momento era algo así como 7.100 millones de pesos con un tipo de deuda emitida en bonos. Vamos ahora al siguiente cuadro, recuerda este punto porque acá viene el tema. A mayo de 2018, esto reiteramos, cotización del día de ayer, sin tomar la referencia de este viernes, los 500 millones de dólares siguen iguales, es decir, en este sentido se podría decir que de pronto tuvo un leve crecimiento, pero no, el monto en dólares es el mismo, acá no hay cambios. La cotización del dólar 24,80. ¿Cuánto creció el dólar de aquel mes de mayo de 2016 a este mayo de 2018? Prácticamente 10 pesos con 60 centavos. Y este es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque el monto de la deuda hoy ya es de 12.400 millones de pesos, lo cual tuvo un incremento de 5.300 millones en estos 2 años. Fíjate lo que genera el movimiento del dólar, ¿no? Sí, es decir, claro. ¿por qué? Pero repetimos, ¿por qué tomamos los pesos? Porque el gobierno, para poder luego cancelar esos bonos que recién tienen vencimiento a partir de capital, porque los servicios de la deuda se van pagando en este tiempo, pero el capital recién se va a empezar a reintegrar, a devolver en el año 2022. Quiere decir que el próximo gobernador, no este, sino el próximo, cuando ya esté cumpliendo su 3er año de mandato, tendrá que empezar a devolver el capital de esta deuda. Pero miremos rápidamente el último cuadro, que nos quedamos con esa placa. Allí la deuda total, concretamente, en diciembre de 2015, la deuda era de 14.950 millones de pesos, que venían obviamente de una serie de
colocación de bonos y títulos en dólares de gestiones anteriores y hasta la última de Francisco Pérez. Cabe recordar que en los últimos 2 años prácticamente Pérez no pudo emitir deuda porque no fueron autorizadas por la legislatura, trabajó un par de años sin presupuesto y esto le produjo obviamente un retraso de financiamiento. ¿Cómo se sustancia el déficit fiscal? Cuando una provincia tiene déficit, tiene 2 maneras: o gasta menos y recauda más como para compensar, o si no tiene posibilidades de compensar, de equilibrar la balanza, no le queda otra, como está ocurriendo actualmente, que salir a buscar plata afuera para poder justamente solucionar su problema de déficit. A diciembre de 2017, la deuda hoy es de... a diciembre de 2017, la deuda hasta el año pasado, fin del año pasado, porque los datos del 2018 todavía no han sido publicados, 33.067 millones de pesos. Lo cual en 3 años prácticamente, tomando 2015, 2016, 2017, el crecimiento de la deuda ha sido de 18.117 millones de pesos. Ricardo, esto solamente tomando como referencia el valor del dólar, con un capital que no se movió de los 500 millones. Acá sí está incluida en el total de esta deuda unos 5.000 millones de pesos que logró colocar el gobierno en noviembre de 2017 en la ciudad de Buenos Aires, porque ahí fue una colocación en mercado interno, lo cual no fue una deuda en dólares, sino en pesos, como los que va a tomar ahora, algo así como 1.980 millones de pesos que también los va a tomar para obra pública prácticamente en unos meses más. ¿Es aplicable la tasa de inflación, por ejemplo? ¿Se podría decir, a ver, de alguna manera morigerar esa diferencia de la cotización del dólar con la inflación registrada en el país? No, porque concretamente estos préstamos se tomaron a una tasa del 8%. Ah, bien, correcto. Por lo tanto, la tasa ya quedó definida. ¿Verdad? Pero ese 8% está obviamente tomada en relación a los dólares. Nosotros fuimos a hablar con el ministro de Hacienda de la provincia, Lisandro Nieri, para encontrarle alguna explicación a esto y, en definitiva, de qué manera el gobierno piensa sortear esta situación, que por ahora no le preocupa porque el gobierno dice que es totalmente pagable la deuda, que no hay ningún tipo de inconveniente, que no hay ninguna situación de crisis, ni mucho menos, y que a pesar de este sacudón que tuvo el dólar, lo cual por allí puede generar números mucho más gordos, en definitiva esto no tiene por qué preocupar a la provincia. Primera parte de Nieri, en 48 segundos lo explica. Transferimos los dólares, lo compramos un poco antes, tuvimos un ahorro de 100 millones de pesos. La deuda que tenemos hoy en la provincia es una deuda pagable, está dentro de nuestras proyecciones, de nuestras previsiones y se puede manejar perfectamente. Nosotros tenemos una deuda en dólares, sí, era del 44%, ahora con este pequeño ajuste queda un poquito mayor. Sigue siendo menos que la deuda en dólares y la provincia tiene recursos, puedo citar las regalías petrolíferas que son recursos en dólares, con lo cual está calzado, ¿no? Bueno, ustedes veían ahí en el grafo, hay equilibrio entre recursos y gastos. Eso es lo que dice el gobierno desde el Ministerio de Hacienda. Es decir, que hoy, concretamente, si se gastan 100, se gastan de acuerdo a los 100 que ingresan. Con lo cual, para el gobierno en este momento las cuentas están equilibradas. Segunda parte de Nieri, hablando concretamente de toma de deuda y la inversión, la necesidad que tiene la provincia para poder sostener no solo el déficit, sino también la inversión. Los últimos 20 años el promedio de inversión pública en relación al gasto total ha sido del 8,3%. En los últimos 6 años se puede observar niveles del orden del 5, del 6%, y lo que estamos planteando es un nivel de inversión pública este año de 2 dígitos, del 10% del total de nuestros gastos. La inversión, 10% del presupuesto, una inversión de 8.200 millones de pesos, y el pedido de financiamiento es de nueva deuda es de 1.918 millones de pesos, es decir que el 25% de la inversión es con recursos propios, ¿no?